Cristiana Remanente Fiel Internacional, predicando la poderosa palabra de Dios desde la República del Salvador. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Glorioso es tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Proverbios, capítulo número 25. Proverbios, capítulo 25. Proverbios, en su capítulo número 25, hermanos, cuando usted lo haya encontrado, me contesta con amén. Muy bien. Versículo número 25, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra nos dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Lo leemos una vez más. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Comparte el tema con el hermano que le quedó a la par y dígale: buenas nuevas de lejanas tierras. Buenas nuevas de lejanas tierras, de muy lejos vienen estas buenas nuevas. Según la historia, se cree que en el año 1896 entró el Evangelio a la República del Salvador. El Salvador tuvo que esperar mucho tiempo para que el glorioso Evangelio pudiera entrar a este territorio. A partir de ese momento se ha predicado el Evangelio por los diferentes lugares, expandiéndose conforme al propósito que Dios ha trazado para la humanidad. Muchas almas han venido al conocimiento de la verdad, siendo engañados anteriormente por la mentira, el engaño de Satanás, que siempre con su astucia ha empleado en la mente y en el corazón del hombre. Pero cuando surge el glorioso Evangelio de Cristo, todo es cambiado. Multitud de almas son convertidas al Evangelio de Cristo. Aquellas personas que un tiempo estuvimos engañadas por la mentira del diablo, por su astucia, hemos salido del error en aquel camino donde nos encontrábamos. Ahora estamos en el verdadero camino. Pero desde ese tiempo el Evangelio se ha expandido en los diferentes lugares. Donde nunca se había predicado el Evangelio, ahora es predicado. Donde había pasado mucho tiempo, donde las almas iban hacia el infierno, porque no había quien les predicara la palabra. No se había levantado nadie que anunciara las buenas nuevas de salvación. En una ocasión me contó un anciano cristiano, desde hace mucho tiempo ya partió a la presencia de Dios. Pero cuando él estaba pequeño, todavía no se había expandido el Evangelio por todos los lugares. Solamente escuchaba que en diferentes lugares habían venido personas y se congregaban para algo. Llamaba la atención porque se rumoraba entre todas las personas que algo estaba sucediendo en esas reuniones. Se escuchaba hablar que paralíticos eran levantados, que muchas personas recibían sanidad. Aquel niño en aquel tiempo le llamó la atención. Se acercó a su madre, le dijo: ¿me das permiso para ir a aquel lugar? Aquella señora sintió miedo,
porque había pasado algo que jamás habían visto en la historia de su vida. Y lo que había pasado es que el evangelio había llegado a este lugar y el gran poder de Dios era manifestado a la vista de todas las personas de tal manera que causaba impacto. Aquellas personas que escuchaban acerca del evangelio de Cristo quedaban sorprendidas a escuchar algo diferente, algo que nunca les habían contado. Era un reto grande para aquellos misioneros que Dios levantó en aquel tiempo, porque tenían que anunciar algo que nunca se les había anunciado. Quizás pensaban, no lo vamos a convencer, pero la palabra dice que el que convence de pecado al hombre es el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, que siempre va a poner una palabra para que anunciemos el evangelio de Cristo con toda libertad. Dale ofrenda de palmas a Cristo. Mientras Jesús se encontraba con la samaritana, le dice algo muy importante. Jesús le dice a la samaritana: ustedes adoran a quien no saben. Nosotros sabemos a quien adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora donde Jesús le dice: ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque donde quiera que sea invocado el nombre del Señor, dice la palabra que el hombre será salvo. El tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido. La salvación viene de los judíos, pero no que los judíos den la salvación, sino que el que da la salvación llegó al pueblo judío. Cuando desde hace mucho tiempo se había anunciado acerca de la venida de Cristo al pueblo escogido por Dios, ya se había profetizado desde hace mucho tiempo que iba a ser levantado un Salvador, que iba a ser luz para las naciones, para los gentiles, para toda tribu, raza, pueblo y lengua de sobre la faz de la tierra. Dios siempre trató con la nación de Israel. Dios siempre extendió su mano de misericordia, salvando aquel pueblo cuando invocaba el nombre poderoso de Dios. Desde el principio ya se venía hablando acerca de la simiente que nacería de la mujer, hablando de Cristo. Dios ha extendido su misericordia para con su pueblo. Dios le permitió grandes privilegios a su pueblo, gozar, disgustar de su presencia, ver las grandes maravillas del poder de Dios, ver grandes prodigios, grandes milagros, para que el pueblo viviera inclinado hacia Él. Dios le permitió elevar un templo donde el pueblo se podía presentar para arrepentirse en gratitud delante de la presencia de su Dios, presentando sacrificios de tiempo en tiempo para pedir el favor del Dios del cielo. Pero a través de todo eso podemos encontrar en la Biblia que a pesar que Dios le permitió ver su gloria al pueblo, a pesar que Dios le permitió grandeza a su pueblo, un respaldo poderoso, y teniendo la oportunidad, el privilegio de presentarse a través de sacrificio al Dios del cielo, el pueblo siempre era inclinado hacia el mal. Dice la palabra que los sacrificios solamente daban un perdón superficial, no lograban algo eterno. Por eso se venía anunciando que iba a venir el Salvador a esta tierra, y no solamente iba a ser algo superficial como se hacía en el antiguo tiempo. Por eso dice la palabra que lo que se hizo antiguamente era sombra de lo que habría de pedir a esta tierra, hablando de Cristo. Ahora Cristo reina y mora en nuestros corazones, haciendo una obra poderosa que jamás podía hacerse en nuestras vidas apartado de la presencia del Dios del cielo. Cristo tuvo que venir a nuestra vida para que esto fuera posible. Cristo ató al hombre fuerte y llegó a nuestros corazones. Lo que se hacía antiguamente era sombra de lo que habría de venir para esta tierra.
Pero la nación de Israel tuvo que esperar mucho tiempo para que esto fuera posible. Ya Dios había profetizado, había anunciado. El pueblo estaba ansioso, esperando al Mesías príncipe que se iba a manifestar en dicha nación. Dice la palabra que después de Malaquía pasaron 400 años de silencio, donde el pueblo no escuchó la voz de Dios. Hubo silencio de parte de Dios. Pero cuando el tiempo se venía cumpliendo, Dios iba a cumplir su palabra, hablando de la venida de Juan el Bautista, quien iba a preparar el camino al Señor. Se levanta Juan el Bautista, después que Dios lo prepara en el desierto, y escucha la voz de Dios diciéndole: Juan, es momento de que te manifiestes a la nación de Israel. Se levanta este hombre en tiempos angustiosos, en tiempos difíciles, donde no se escuchaba la palabra de Dios. Pero este hombre venía con el respaldo, con el Espíritu de Dios, a enderezar el camino que estaba torcido, a hacer que los padres se volvieran a los hijos y los hijos a los padres, y todos se convirtieran al camino del Señor. Juan ganó gran fama en aquel tiempo, porque se manifestaba algo poderoso en la vida de este hombre. A pesar que su mensaje era confrontador, a pesar que su mensaje era un mensaje fuerte, llamándole generación de víbora a los fariseos, a los escribas, llamando pecadores a aquellos hombres para que se volvieran y se convirtieran de sus malos caminos. Pero a pesar que era un mensaje fuerte en aquel tiempo, donde muchos se levantaron en contra de él por aquel mensaje confrontador, dice la palabra que después de predicar aquel mensaje fuerte, habían personas, hermanos, que se le acercaban a Juan el Bautista preguntándole: maestro, ¿qué haremos? Reconocían que eran pecadores delante de la presencia de Dios. Querían que se les señalara el camino y que se les indicara qué era lo que tenían que hacer. Venía Juan el Bautista, les enseñaba más detalladamente lo que tenían que hacer, y iban por ese camino. Es que Juan el Bautista había recibido un mensaje poderoso de parte de Dios. Aunque había tardado, aunque el tiempo había pasado y nada ocurría en aquella nación, de repente Dios levanta a este hombre para que empiece a hablar en cuanto a Cristo. Cuando Cristo nace, dice la palabra que ángeles se le presentan a pastores mientras están pastoreando el rebaño durante la noche. Y dice la palabra que aquellos ángeles tuvieron temor, aquellos pastores tuvieron temor, pero los ángeles dicen: no temáis, porque aquí les doy buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David Cristo el Salvador. Porque esas son las buenas nuevas que han traído gozo para nuestra vida. Antes traíamos un gozo ficticio que teníamos en nuestros corazones, ahora tenemos el gozo del Espíritu Santo. Por eso estamos en este lugar, porque queremos más de esa bendición, de ese poder de lo alto. ¿O no se goza usted en el Señor, hermano? El Espíritu Santo produce un gozo, una paz que, dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando somos fuertes, cuando nos comportamos como verdaderos cristianos, Dios está con gozo, hermano. Porque Dios nos ha levantado, Dios ha permitido que este mensaje de salvación llegue a nuestra vida. Vivimos muchos tiempos apartados del verdadero camino. Vivimos muchos tiempos alejados del verdadero camino. Vivimos muchos tiempos apartados en delitos y en pecados.
haciendo cosas que no aprovechaban delante de la presencia de Dios. Pero de repente el glorioso evangelio de Cristo abrió el entendimiento de nuestras mentes. Pero de repente la poderosa palabra de Dios llegó a nuestros corazones. Nos sacudió de tal manera que fuimos confrontados y convencidos con este poderoso mensaje. El Espíritu abrió el entendimiento de nuestras mentes y recibimos ese glorioso mensaje de salvación para nuestra vida. Y esa palabra poderosa que hemos recibido es la palabra que anunciamos en este tiempo. ¿Cuántas personas pagan por esta tierra sin Dios, sin esperanza? Y nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, ahora tenemos que compartir esta poderosa palabra, que las personas se den cuenta que esta palabra no es cualquier cosa. Esta palabra es enviada de allá del cielo, de un lugar muy lejano que todos los científicos no han podido descubrir ni podido llegar. Ha llegado a nuestra vida la poderosa palabra de Dios. Los científicos hasta el día de hoy están esperando, pero que los marcianos le hablen, hermano. Que los extraterrestres les envíen un mensaje, por lo menos diciendo hola. Pero alguien de lejanas tierras, de un lugar donde el hombre en esta tierra jamás podrá llegar por sus propios medios. Aunque hagan naves espaciales, hermano, aunque metan personas ahí quizás pequeñas para que duren mucho tiempo en el espacio, pero jamás podrán lograrlo. Pero usted y yo vamos a llegar a ese lugar de donde viene este mensaje poderoso del reino de los cielos, de donde viene la bendita palabra del Dios del cielo. Vamos a llegar porque este glorioso mensaje ha llegado a nuestra vida. De repente llega el momento donde Cristo empieza a anunciar la palabra del reino de los cielos. Cuando Cristo empieza a predicar, Él dice: el tiempo se ha acercado, arrepentíos y convertíos y creed al evangelio. El tiempo, hermanos, se había cumplido. Y cuando Cristo sabe que el tiempo se había cumplido, había llegado el momento, después de haber esperado tanto tiempo, tantos años, para que esto fuera posible, Él no perdió el tiempo. Él se levantó, empezó a predicar el mensaje de salvación, empezó a anunciar este poderoso mensaje, empezó a llamar hombres para que también fueran capacitados y después predicaran este poderoso mensaje. Ellos no perdieron el tiempo, andaban por los diferentes lugares, no paseando, no viendo, conociendo otros lugares, sino que dedicados predicando la poderosa palabra de Dios. Ahora nosotros se nos ha encomendado este glorioso evangelio, que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación, que no estemos perdiendo el tiempo en esta tierra. Dios ha confiado, ha dado medio para que el evangelio sea predicado, que lo que nosotros hagamos, hermano, se manifieste que hay un Dios poderoso que ha llegado a nuestra vida. En las redes sociales podemos anunciar la palabra, podemos publicar algo referente a la palabra de Dios, porque no hay tiempo que perder en medio de un mundo que está corrompido, que cada vez más va de mal en peor, corrompiéndose, podrido en pecado. El evangelio de Cristo tiene que ser anunciado. El hombre tiene que escuchar el mensaje de salvación. Las almas tienen que venir a Cristo, tienen que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Tienen que dar ese paso tan importante que nosotros hemos dado en nuestra vida, y desde el momento que lo dimos no nos arrepentimos, porque hemos recibido lo mejor, lo enviado de allá del cielo, la poderosa palabra de Dios, que no miente, sino que es verdadera. La palabra del hombre miente, aunque sean palabras dulces, palabras halagadoras, pero la palabra de Dios, aunque confronta, pero trae sanidad para el alma.
Imagínense, hermano, que Juan el Bautista predicara en esta tarde, hermano. Tratamos la manera de no golpear al que le quedó a la par, porque es peligroso no venga al siguiente culto. Pero Juan el Bautista, hermano, miren para acá, culebra, le dijera, aleluya. Ya imagina, hermano. O Jesús de Nazaret, por momentos exhortaba, hermano, a sus discípulos, diciéndole: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Generación perversa, les dijo, hermano. ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Porque no pudieron echar fuera un demonio. Pero era un mensaje, a pesar que eran confrontadores, pero el mensaje que el pueblo necesitaba. Era el mensaje que el pueblo estaba anhelando. Habían almas sedientas que las cosas de esta tierra no podían saciar. Habían almas necesitadas por una palabra que, si es cierto, era confrontadora, pero una palabra que alumbraba esperanza para el perdido. Una palabra que señalaba un verdadero camino. Una palabra que, si es cierto, confrontaba el pensamiento de las personas, pero al recibir esa palabra es vida eterna. Al escuchar esa palabra, algo se produce en el corazón. Es que la palabra de Dios no es cualquier cosa, aunque otros se avergüencen, pero Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Algunas personas se avergüenzan en esta tierra, y a pesar que han escuchado a las palabras de Dios, no quieren venir a Cristo, porque que dicen que loco es ser cristiano, vivir de esa forma, vivir sujetos en ese lugar. No nos importa, es que la obediencia a esta palabra va a hacer grandes cosas en nuestra vida. La obediencia a la palabra nos da la seguridad de que un día vamos a entrar al reino de los cielos. Buenas nuevas de lejana tierra. Jesús sabía que iba a pasar poco tiempo predicando la palabra, y él no perdía el tiempo. Donde quiera que iba, algo poderoso sucedía. Donde quiera que se moviera, algo tenía que suceder. Él no podía quedarse callado. Ya mucho tiempo había habido silencio. Hace mucho tiempo no se anunciaba la palabra de Dios. El tiempo era apremiante. Él tenía que capacitar a sus discípulos para que luego fueran predicadores de la palabra, para que tuvieran la autoridad, el respaldo, el conocimiento de las buenas nuevas de salvación que iban a llevar a los diferentes lugares. En Samaria no había sucedido un avivamiento, sino hasta que el glorioso evangelio de Cristo llegó a este lugar. Dice la palabra que mientras había tiempo de persecución para la iglesia, fueron expandidos en los diferentes lugares, pero no fueron únicamente a esconderse del peligro. Iban a predicar la palabra de Dios, iban a anunciar el evangelio de Cristo. Estos hombres no andaban perdiendo el tiempo. Dice la palabra que Felipe empezó a predicar el evangelio, la palabra de Dios, mientras estaban engañados por un mago llamado Simón, diciéndole con sus artes mágicas: este es el gran poder de Dios. Y muchas personas estaban atentas a lo que este hombre hacía, mientras estaban en medio de la mentira, del error que el diablo les había puesto. Llega el evangelio para ese lugar. Felipe llega con todo el respaldo, la autoridad de parte de Dios. Milagros poderosos suceden en aquel lugar. Muchos fueron convertidos al evangelio de Cristo. Muchos se acercaron a la presencia de Dios. Es que hace mucho tiempo había habido silencio, y ahora la palabra tiene que ser predicada, hermano. Ahora el evangelio debemos de gritarlo con toda nuestra fuerza. No es poco lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ha sido algo grande lo que Cristo ha hecho en nuestra vida.
Y es lo que tenemos que anunciar, que hay un Dios poderoso que desciende de lo alto para libertar al hombre de pecado, para hacer cosas grandes en la vida del hombre. Lo que nadie puede hacer, Cristo sí lo puede hacer. Dice la palabra que mientras Pablo andaba predicando, llega a un lugar llamado Atenas, esperando a Silas y a Timoteo. Se queda en este lugar y empieza a predicar la palabra, hermano. No que iba a vacacionar, no que iba a dedicar tiempo solo para otras cosas. Este hombre había sido llamado a predicar el evangelio de Cristo. Había sido llamado a anunciar el evangelio que se le había revelado. Pero cuando empiezo a observar la cultura, lo que aquellas personas de aquella ciudad habían creído, dice la palabra que se indignó, porque al ver los nativos de aquel lugar, los vio que estaban hundidos en la idolatría. Aquellas personas creían a cualquier cosa. Este pueblo era caracterizado por escuchar cualquier mensaje, enseñanza, algo nuevo que les presentaban, les llamaba la atención. En aquel lugar habían grandes filósofos con los que Pablo empezó a disputar en contra de ellos. Pablo, que tenía grande conocimiento, empezó también a recitar frases que estos filósofos enseñaban a aquellas personas. Esto lo encontramos en Hechos capítulo número 17. Pablo empezó a disputar en contra de aquellos hombres. Y Pablo empezó a enseñarles la palabra de Dios. También les llamó la atención porque tenían un altar al Dios no conocido. Habían escuchado hablar un poco acerca de Dios, no lo conocían a profundidad, porque a ellos les gustaba escuchar cualquier cosa. Escuchaban a aquellos hombres filósofos que razonaban en cuanto a la vida, teniendo amplio conocimiento, siendo buenos para hablar, que llamaban la atención del pueblo. No se le dormía como ahorita. Le llamaba la atención a aquellos hombres por la forma en la que se expresaban, por la forma elocuente en decir palabras preparadas para aquellas personas. Aunque quizás algunos eran cautivados por la forma de hablar de aquellos grandes hombres considerados en aquel lugar, no se había producido algo en aquellos corazones. Tal vez les enseñaban cierta doctrina de lo que tenían que hacer, pero seguramente luego se aburrían de lo que les habían enseñado, del camino donde los estaban llevando, porque la palabra de estos hombres no es comparable a la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra hace despertar el corazón del hombre. Esta palabra hace confrontar a aquellos que están viviendo torcidos delante de la presencia de Dios. Esa es la palabra que nosotros hemos recibido. Con todo y aquellas personas estudiosas, preparadas, elocuentes para hablar, que sabían cómo hacerlo en frente de aquellas multitudes. Pero cuando ven a Pablo predicar, tal vez sea tosco para hablar, dijo Pablo, pero no para tener conocimiento en cuanto a Cristo. Cuando escucharon hablar acerca de Pablo, que andaba por ahí predicando algo diferente, aquellos hombres se acercaron y dice la palabra que muchos creyeron al evangelio de Cristo. Y estas personas no solo quedaron admiradas de lo que Pablo les predicaba,
de la forma en que Pablo hablaba, sino que aquellos corazones fueron tocados con el poder del Espíritu Santo. Aunque no seamos buenos para hablar, aunque no tengamos gran conocimiento de palabras preparadas en esta tierra, pero la palabra que predicamos es una palabra que tiene poder, es una palabra que toca los corazones, es una palabra que quebranta los corazones, porque es la poderosa palabra que Dios nos ha encomendado, que tenemos que anunciar en este tiempo. Pablo tenía un reto grande: predicar el evangelio donde nunca había sido predicado. Nosotros vamos a predicar a diferentes lugares, allá conocen del evangelio. Pero cuando Pablo se paraba a predicar, aquellas personas, algunos decían: este está loco, decían. ¿Qué es lo que anda enseñando? Nunca habían escuchado acerca del evangelio de Cristo. Nunca habían escuchado acerca de la palabra de Dios. Pero Pablo no tenía de qué preocuparse, porque él, a pesar que andaba solo, no estaba solo. A pesar que no había alguien alrededor, a pesar que no andaba quizá guardaespaldas o persona acompañándola por momento, tenía el poder y el respaldo del Espíritu Santo que estaba en su vida. Y es lo que usted y yo necesitamos en este tiempo para seguir anunciando las buenas nuevas que han venido de lejana tierra para el corazón del hombre. Esas almas sedientas, cargadas de pecado, necesitan que la palabra de Dios llegue a su vida. Y dice la palabra: como el agua fría al alma sedienta, hermano. Usted ahorita que gente es a calor del diablo, dicen algunos. ¿Verdad que un agua fría, hermano, cómo le cae? La traía fría y ya la tiene caliente por el vapor. ¿Verdad que cae bien? Un agua así fresquita, hermano, ni tan helada ni tan caliente. Y usted dice: Dios mío, toma un galón entero, hermano. Y como está tan rica que hay agua, hasta se queda con sed todavía. Y por panzón y panzona ya no sigue tomando. Pero la palabra compara esto del agua fría al alma sedienta como las buenas nuevas que vienen de lejana tierra y llegan al corazón del hombre. Y estamos hablando acerca de la palabra de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando que quizás un pariente de lejanas tierras va a venir a visitarnos, va a causar tal vez gozo, alegría para nuestras vidas, pero va a ser momentáneo. Pero las buenas nuevas que hemos recibido de parte de Dios nos traen felicidad y gozo en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche y todo el día. Y por eso estamos en este lugar, porque queremos venir a contemplar su gloria, a sentir su presencia, a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Es lo que hemos recibido de parte de Dios. Mientras estamos apartados del camino de Dios, mientras estamos practicando el pecado por todos los lugares, tratando de encontrar la felicidad, tratando de encontrar algo que trajera paz para nuestra vida, gozo para nuestra vida, no lo pudimos encontrar, sino hasta que Cristo llegó a nuestros corazones, hasta que el Espíritu Santo abrió el entendimiento y recibimos la poderosa palabra de Dios. Hoy no queremos apartarnos de Él, hoy queremos estar delante de su presencia, hoy no queremos alejarnos de Él, hoy queremos permanecer delante de su presencia. Alabado sea Dios. Muchos que han leído libros, quizás obras literarias, al leer aquellos escritos de aquellos poetas, de aquellas personas
que tienen tal capacidad y tal sabiduría terrenal. Algunos al leer estas obras, algunos hasta lloraban, hermano, porque leían telenovelas. Cuando miraban que Romeo y Julieta casi ahorcaban, hermano, algunos empezaban a chillar, pero era algo momentáneo. En el momento entraba en la escena que estaba leyendo, pero era algo momentáneo. Luego salía la realidad, se daba cuenta que era algo diferente. Se daba cuenta que era algo ficticio, que era un invento del hombre. Pero cuando leemos las palabras de Dios, no únicamente nos quebranta en llanto, produce algo poderoso que permanece muy dentro. Es la presencia del Dios del cielo. Es el mensaje que Dios ha preparado para este tiempo. Es la palabra que Dios tenía reservada, pero ahora la ha revelado para su pueblo. Ahora la ha revelado para nuestra vida, para que sigamos anunciando la poderosa palabra de Dios. Para aquellos que en verdad han recibido este poderoso mensaje, esta palabra no les aburre, hermano. Así como los coros que cantamos, algunos dicen los mismos coros cantan. Esos coros viejitos, viejito el diablo, dijo aquel. Aunque sea repetido, hermano, pero cuando nos concentramos delante de la presencia de Dios, experimentamos ese gozo inefable, experimentamos la gloria poderosa del Espíritu Santo, porque no es aburrimiento lo que produce, es gozo para nuestros corazones. Y si venimos aburridos, ese aburrimiento en el nombre de Jesús lo debemos de reprender. Alabado sea Dios. Es que esta palabra no aburre, hermano. Podemos predicar el mismo mensaje y el Espíritu puede hacer sentir ese respaldo. Puede hacer sentir esos ríos de agua viva mientras estemos hablando, predicando la poderosa palabra de Dios. Es que este mensaje había sido reservado para este tiempo. El misterio de la piedad, que había sido en un tiempo oculto, ahora ha sido manifestado para este tiempo. Para que ahora gocemos de la presencia de Dios. Para que seamos renovados con el poder del Espíritu Santo. Para que sigamos anunciando esta poderosa palabra que viene de parte de Dios. Mucho tiempo en el que no se había predicado la palabra, aunque ya se había anunciado que el tiempo se iba a cumplir. Por eso Cristo tuvo que apresuradamente predicar este mensaje. Isaías había hablado, había profetizado acerca del siervo de Jehová, que iba a ser luz para las naciones, porque las naciones enteras estaban hundidas en el pecado, estaban en tinieblas espirituales, ataduras que los aprisionaban a practicar cada vez más y más el pecado, apartados, destituidos de la gloria de Dios, habiendo un muro de separación entre Dios y el hombre, que lo causó el pecado a lo largo de la historia, no viendo una esperanza aparentemente, no viendo una esperanza, una oportunidad para el hombre, derecho hacia una condenación eterna, llevando la carga de pecado y próximos a recibir la paga que era la muerte.
sentenciados a muerte era cada uno de nosotros. Había una sentencia sobre nuestras cabezas que decía muerte. El hombre merece la condenación. El hombre merece la paga del pecado. Por cuanto todos pecaron, por cuanto habíamos nacido en pecado, estando en tinieblas espirituales. Pero dice la palabra, el pueblo asentado en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahora dice la palabra que hemos sido sacados de las tinieblas para la luz admirable que es Cristo Jesús, para que ahora anunciemos esta poderosa palabra. Un tiempo vivimos en tinieblas, practicando el pecado. Ahora estamos en la luz de Cristo. Ahora somos la luz de esta tierra, para que sigamos anunciando la palabra de Dios. Buenas nuevas de lejanas tierras, hermano. Algunos piensan que esto es locura, porque hablamos acerca de un hombre que nació en una nación lejana. Hablamos acerca de un hombre que no es ni de esta tierra, hermano. Fue enviado de allá del cielo. Obra del Espíritu Santo en el vientre de una virgen, dice la palabra. Para algunos un hombre cualquiera, un profeta que Dios levantó. Para nosotros el Salvador de nuestras vidas. Para nosotros es el todo de nuestras vidas, porque ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Por eso no podemos parar de seguir anunciando la palabra de Dios. Por eso no podemos detenernos de seguir adorando su nombre poderoso, porque como Jesús le dijo al gadareno, cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y publica por todos los lugares la misericordia que ha sido extendida. Alabado sea Dios. Esa es la libertad que necesitamos sentir en nuestra vida para anunciar la poderosa palabra de Cristo. Ese es el respaldo que siempre necesitamos tener para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, porque para eso nos han llamado, para que se refleje en nosotros el poder de nuestro Cristo, para que se refleje en nosotros la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Es lo que se tiene que reflejar. Que estas buenas nuevas que tardaron tiempo en venir a este lugar, sí es cierto que tardaron tiempo, pero cuando llegaron hicieron cosas poderosas. Hubo un cambio poderoso en esta nación. Hubo un cambio poderoso en todos los lugares donde ha llegado. El pecado, la idolatría estaba bien adentro de los corazones. Si le preguntamos a los ancianos, hermano, ya de hace muchos años, y les preguntamos acerca del evangelio, era poco lo que se escuchaba, lo que se hablaba. Se hablaba más de la carreta bruja, se hablaba más del cipitillo de la carreta chillona, y de cuánto invento que el diablo había creado para que el hombre pudiera estar sujetos a ellos. Cuántas cosas ficticias en esta tierra, cuántos inventos a los que anteriormente estaban en esta tierra, que a nosotros de pequeños también nos estaban inculcando. Estábamos creciendo en la mentira, en la idolatría, en tanta creencia que el hombre había creído de parte del diablo. Pero todo cambió cuando el glorioso evangelio llegó a este lugar. Todo cambió cuando la palabra de Cristo nació en nuestros corazones. Hizo un cambio poderoso. Alabado sea Dios. Al que le quedó a la par miedo le daba ir a la quebrada porque estaba la iguanaba, hermano. Ir a buscar un quintal de arena.
piedras para los niños a buscar el que le quedó a la par. Hoy podemos salir a cualquier lugar y vamos en el nombre de Jehová. Hoy podemos salir a cualquier lugar y sentimos el respaldo de parte de Dios. Es que la palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alabado sea Dios. Buenas nuevas que vienen de lejanas tierras. Esta palabra prácticamente ha sido predicada quizás casi en todos los rincones de la tierra. Pero hay nuevas generaciones que no conocen de la palabra de Dios, que todavía no han escuchado la palabra de Dios. El diablo se las ha ingeniado en este tiempo para levantar sus ministros, para levantar a hombres y a mujeres con apariencia de piedad, para que aparentemente le señalen el verdadero camino que los va a llevar a la salvación a través de mentira. Como dijo Pablo, encubiertamente están metiendo doctrinas de error. Hombres amadores de sí mismos, falsos apóstoles de Jesucristo, ministros de Satanás, como dice la palabra, encubiertamente están metiendo doctrinas que no vienen de parte de Dios. Y tenemos por ahí predicadores anunciando el evangelio de Cristo, pero lo están mezclando con las cosas de esta tierra. Pero no están llevando al pueblo a consagrarse delante de Dios, sino que los hacen vivir en un libertinaje, lo hacen vivir desenfrenadamente, conforme a los deseos de la carne, conforme a las cosas que hay en esta tierra. Pero no se les manda a consagrarse delante de la presencia de Dios. Pero no se les anuncia el verdadero camino que los va a llevar a la patria celestial. Porque los que están anunciando este tipo de evangelio, este evangelio que lo han torcido, están completamente desviados por el camino del error, cegados completamente, destinados a anunciar el error y no la verdadera palabra. Pero nosotros que hemos recibido esta buena de lejanas tierras, que confrontan el alma pecadora, que confrontan incluso nuestra vida, cuando la carne quiere jalar por otro lugar, cuando los deseos de la carne se quieren despertar, viene la poderosa palabra de Dios, nos confronta, y esa palabra es la que nosotros necesitamos predicar en este tiempo. La palabra de Dios no se puede callar. Como dijo Pablo, no está presa. La palabra tiene que seguir anunciándose con toda libertad, porque Dios siempre va a respaldar su palabra donde quiera que se predique. Alabado sea Dios. Desde el momento que el evangelio llegó a nuestras vidas, hermano, ha hecho algo tan glorioso en nuestros corazones. Como dijeron los ángeles, nuevas de gran gozo nacieron en nuestros corazones. Antes teníamos una sentencia de muerte sobre nuestra vida. No había esperanza, aunque no sabíamos exactamente lo que iba a suceder en nuestra vida. Aunque no sabíamos exactamente el camino del error en el que nos encontrábamos, viviendo en la mentira, prefiriendo la mentira que la verdad, pensando que la condición en la que nos encontrábamos agradábamos a Dios, que el camino por donde íbamos transitando era un camino de bien, únicamente porque no robábamos, porque no golpeábamos, no ofendíamos
a ninguna persona en esta tierra. Pensábamos que ya teníamos el cielo ganado, que Dios estaba contento por nuestra conducta en esta tierra. Aunque el hombre sea bondadoso en esta tierra, sea dadivoso, sea entregado a buenas obras, pero si no ha recibido el mensaje de salvación, si no ha obedecido a la palabra de Dios, tristemente dice la palabra, no será salvo, porque la salvación no es por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Y en esa condición nos encontrábamos nosotros, pensando que íbamos por un camino de bien, porque el que le quedó a la par ya solamente para fin de año era que se emborrachaba, no hacía nada de malo con eso, ya solamente para 24, 31 tenía preparado allá el six-pack, la caja de cerveza, y no iba a salir de la casa para no causar problemas en la colonia o en el lugar donde vivía. Pero cuando Cristo llega a través del evangelio, Él nos convence de pecado, y ahora que conocemos el camino de la verdad, ese camino de la verdad necesitamos anunciarlo a aquellas personas que todavía no se encuentran en el evangelio de Cristo. Que no se apague esa pasión en nuestros corazones, hermano. Si Cristo sintió una desesperación por predicar el evangelio, si Pablo sintió un deseo ferviente por anunciar el evangelio de Cristo, tanto así que cuando iba por diferentes lugares, él quería predicar en todos los lugares el evangelio de Cristo. Y había momentos donde el Espíritu les prohibía ir a cierto lugar, donde el Espíritu les decía, no vayan a ese lugar. Quizás no era el momento, no sé, en el que Dios había señalado que el evangelio llegara a esos lugares. Pero tanto era la desesperación que este hombre oraba delante de la presencia de Dios. Tanta era la desesperación que clamaba delante de la presencia de Dios. Y de repente visión nocturna, donde miraban a hombres pidiendo ayuda, no ayuda física, no ayuda económica, sino una ayuda, hermano, por aquellas almas necesitadas de salvación. Allá estaban aquellos hombres pidiendo que se acercaran a ellos, no llevar unas palabras de hombre, no llevar unas palabras preparadas, sino el mensaje de salvación. Así hay muchas almas sedientas en este tiempo que necesitan escuchar una palabra que viene de parte de Dios. Cualquiera se desanima y dice, ya fuimos a cierto lugar a evangelizar, ya fuimos a cierto lugar a predicar la palabra, nadie sucedió, ninguna alma fue convencida por la palabra de Dios. Quizás no es el momento, y por eso no debemos de cansarnos, que esa pasión por predicar la palabra de Dios no se apague de nuestros corazones, que siga creciendo, que nos lleve de rodillas a clamar delante de la presencia de Dios, para que Dios tenga misericordia de esas almas y no se pierdan, sino que echen manos para la vida eterna. Nos corresponde a nosotros buscar de la presencia de Dios, para que la palabra de Cristo llegue a esos corazones. Que no se apague ese fuego, hermano. Que no se apague esa llama del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así como en un tiempo muchos no se aguantaban de hablar la palabra de Dios. Iban para la tienda, hermano, y de camino ya iban, Señor, yo quiero hablar tu palabra. Iban quizás para donde el vecino, voy a hacer tal cosa, pero quiero hablar de tu palabra. Había un fuego,
Había un fuego, que ese fuego crezca en nuestros corazones, que ese fuego se mantenga en nuestros corazones para seguir predicando las palabras de Dios, que cuando abramos nuestra boca sintamos ríos de agua viva fluyendo por todo nuestro ser, para que las palabras de Dios se sigan anunciando y las almas vengan al conocimiento de la verdad. Alabado sea Dios. Buenas nuevas de lejana tierra. Dichoso, bienaventurado somos, porque el evangelio llegó a tiempo a nuestra vida. Estuvimos al borde de la muerte, muchas veces expuestos a la muerte, a un paso de ya no existir en esta tierra. Pero Dios nos ha dado oportunidad para que escuchemos este poderoso mensaje, para que escucháramos las poderosas palabras que es enviada de allá del cielo. Y esta palabra produjo algo poderoso en nuestros corazones. Estábamos en tiniebla, viviendo en el error, en la mentira de esta tierra. Hay personas que no creen. Hay personas que rehúsan creer, que cuestionan la palabra de Dios. Pero es ahí donde nosotros, con el conocimiento, con la firmeza que Dios ha dado para nuestra vida, debemos de pararnos firmes, hermano. Sabemos que hay tantas religiones en esta tierra. Sabemos que hay tantas doctrinas de error en esta tierra, pero ninguna se compara al evangelio de Cristo. Ninguna se compara al verdadero evangelio. Hay muchas iglesias que dicen ser de Cristo, pero no están predicando la verdad de la palabra. Se les enseña que así como están viviendo, así agradan a Dios. Se les enseña que en esa vana manera de vivir, deleitándose siempre en el pecado, practicando las cosas de esta tierra, así están bien. Que así están agradando a Dios. Apartan todas las sillas día sábado y de repente traen una pelota, hermano, para que los jóvenes se diviertan. Porque de lo contrario los jóvenes se nos van a ir de la congregación. Los jóvenes ya no van a tener una motivación para seguir a Cristo. Los jóvenes ya no los vamos a tener los días sábados en el culto. En la mañana, en vez de orar, en vez de ayunar, van a andar corriendo de aquí para allá, detrás de una pelota, hermano. Y eso es lo que se está enseñando en muchos lugares. Por eso es que no hay un cambio. Es por eso que las almas, las vidas no son, mire para acá, hermano, que las almas no son transformadas con el poder de Dios. Y es lo que necesita el hombre, no es diversión carnal, hermano. No es que le cuelguen una piñata allí con el rostro que le quedó a la par y le cae mal en el nombre de Jesús, más fuerte le dan. Y que empiezan a hacer una polvazón tratando de agarrar dulce, que hasta la señal de quita la que le quedó a la par. Por eso no trajo camisa blanca el que le quedó a la par, porque le iba a ensuciar. Y muchos lugares están entretenidos con estas cuestiones, hermano. Ya si queda tiempo, 10 minutos, solamente vamos a leer las palabras. Solamente vamos a enseñar, pero no conforme a la sana doctrina.
La sana doctrina ha venido de lejanas tierras para que no se oculte, para que sea predicada, porque es la que liberta al hombre, es la que señala el verdadero camino que el hombre tiene que seguir. Alabado sea Cristo. ¿De qué sirve mantener multitudes jóvenes engañados si no van para el cielo? ¿De qué sirve jactarse y decir en la congregación tenemos tantos jóvenes que desfilan, tenemos tantos jóvenes que participan en privilegios, que tienen ciertos talentos, pero de qué sirve si el evangelio de Cristo no ha llegado a sus corazones, si no han sido transformados? Lo que necesita el hombre es escuchar la verdadera palabra de Dios, una palabra no adulterada, sino las palabras que se ha estado predicando a lo largo de la historia, una palabra que va a confrontar, pero que va a señalar el camino que el hombre tiene que seguir en esta tierra. Imagínese que cuando Pedro en Samaria ve al mago, hermano, diciéndole, ofreciéndole dinero. Como tenía 3 carros, te doy uno, apóstol Pedro. Pero al imponer las manos que yo también, el Espíritu Santo se manifieste. ¿Qué le dijo? Pedro, hermano, en guía de amargura te veo. No le dijo, traigas ofrenditas que la necesitamos. Aunque sea para comprar pintura y pintar la grada. Traigas ofrendita, hermano Simón el mago, ex mago, que necesitamos ese dinero. Es que el mensaje no se vende, la palabra no puede ser vendida. Aunque quieran comprar a los predicadores de la sana doctrina a predicar otro evangelio diferente, no podemos vender esta bendita palabra, por muy fuerte que sea. Pero esta palabra se tiene que predicar a los 4 vientos. Alabado sea Dios. Porque no tuvimos que esperar tanto tiempo a recibir este glorioso evangelio para mantener engañado al pueblo. Si esto ha costado, la sangre de mi Cristo fue vertida en un madero, no para mantenerlo entretenido, hermano. No para venir a hablar cualquier cosa a este lugar, sino para clamar misericordia delante de Dios, diciéndole, voy a pasar y no quiero hablar cualquier cosa, quiero hablar tu palabra, no quiero entretener al pueblo, quiero que tu presencia se deje sentir a través de tu poderosa palabra, que tu gloria sea derramada, que el pueblo reciba tu poderosa palabra. Aquí hay que prepararnos de rodillas delante de la presencia de Dios para predicar la palabra. No tanto en un instituto bíblico, hermano, donde se le enseña a los estudiantes, no se mueva del púlpito, quédese como momia. No se mueva de un lado a otro, porque se van a distraer. No haga esto, no haga lo otro, no eleve mucho la voz. Vamos a hablar así quedito, hermano. Y vamos a referirnos al pueblo como los excelentísimos, llamados pueblo del Señor. Les vamos a exponer en esta tarde las Sagradas Escrituras. ¿Se imagina, hermano? Si es que alzamos un poco la voz, ya está cabeceando el que le quedó a la par. Ya no digamos hablando de esa forma. Y a veces si nos movemos de un lado a otro, si levantamos la mano, es porque sentimos la autoridad del Espíritu Santo, el respaldo de la palabra de Dios que viene a nuestra vida, porque es algo glorioso que se ha manifestado en este tiempo. Alabado sea Dios. Mientras nos encontrábamos golpeados por el pecado,
en sequedad espiritual de nuestras almas, como agua fría, llegó a nuestra vida a sustentar todo nuestro ser. Es una fuente que ha brotado para vida eterna. Y el que bebiere de esta agua, dijo Jesús, no volverá jamás a sentirse hablando de la palabra y de la presencia del Todopoderoso. Si estamos en este lugar, es porque queremos más bendición de lo alto. Ya no tenemos sed por las cosas de esta tierra. Ya no tenemos sed, anhelo por las cosas de esta tierra. Se ha producido un anhelo por las cosas espirituales. Se ha producido un anhelo por la presencia del Dios del cielo, porque eso es lo que produce la bendita palabra del Todopoderoso. Dijo Juan: jóvenes, os escribo vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vuestros corazones. Y no solamente en los jóvenes, hermano, en todo tiene que permanecer la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer, dijo Pablo, si no hay quien les anuncie la palabra del Evangelio de Cristo? Y para anunciar la palabra necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que haber un anhelo por la palabra de Dios. Tiene que haber un deseo por el conocimiento de la palabra de Dios. Aquellos en que se produce un anhelo por la palabra de Dios, se preocupa, hermano, por aprender más de la palabra de Dios. Algunos son buenos para las cosas de esta tierra. Si le preguntamos al albañil cuántos ladrillos lleva esa pared, sin necesidad de contarlos, ya sabe cuánto va a usar. Si le preguntamos al electricista, salúdelo, cuántos rollos de cable tiene que comprar para tal instalación, la experiencia que ha ganado el siervo, hermano, hasta con los ojos cerrados dije que es el presupuesto. Si le preguntamos a la que echa tortillas, para 200 tortillas, ¿cuánto de maíz se necesita, hermano? ¿Cuánto de cal? Ya sabe lo que tiene que hacer. Si le preguntamos qué dice San Juan 11:35, hasta verde. Es que cuando paso al frente se me olvida, hermano, téngame misericordia. Si le preguntamos al que trabaja en estructuras metálicas, salúdelo, para que no se ahorque. ¿Cuántos electrodos va a gastar? ¿Cuántos polines, cuántos tubos, cuántos ángulos va a gastar y de qué forma se va a hacer para que quede bien? Ya sabe más o menos lo que tiene que hacer. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando se trata de las cosas espirituales, somos buenos para otras cosas. Somos buenos, entendidos, a veces para las cosas terrenales. El que trabaja en la agricultura ya sabe cuánto tiene que echarle de abono, porque si no se le quema la milpita. Ya sabe lo que tiene que hacer de tiempo en tiempo. Hay personas que cuando la vaca ya está a punto de dar a luz, hermano, dice, ya solo una semana le queda esta. Personas que tienen tal capacidad para saber tales cosas, hermano, que así seamos para aprender la palabra de Dios, que así seamos para anunciar la palabra de Dios, para predicar el Evangelio de Cristo, que así como el hombre alcanza conocimiento terrenal, alcancemos conocimiento de las cosas espirituales, que sea el Espíritu Santo obrando nuestra vida, pero siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Porque así es como vamos a aprender, como el Espíritu va a ser derramado en nuestra vida.
Si al principio quizás 5 minutos predicábamos, hermano. Si quizás al principio al revés agarrábamos el micrófono. Dios tiene que perfeccionar esa obra. No para que digamos es que hoy ya tengo experiencia, es que hoy ya sé. Cuando me dan de predicar ya no me pongo pálido como los primeros días. No, Señor, es para clamar delante de la presencia de Dios, porque es el Espíritu Santo el que lo hace en nuestra vida. Y ahí debemos de mantenernos delante de la presencia de Dios, para que su presencia siga fluyendo en nuestra vida y sintamos la libertad de predicar y de servir al Cristo de la gloria. Alabado sea Dios. Buenas nuevas de lejana tierra. Y el pueblo del Señor dice: incline su rostro. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres maravilloso, Señor. Ayúdanos a seguir predicando tu poderosa palabra, esas buenas nuevas que han venido de lejanas tierras, Señor. En que el nombre de Jesús glorifícate, Dios eterno, por el poder de la palabra, Señor. Sigue salvando las almas, sigue libertando, Señor. Haga cosas poderosas en estos tiempos, Dios mío. Que tu palabra siga siendo predicada en los diferentes lugares, Señor. Respalda tu palabra, Dios mío. Levanta a tu pueblo con poder para que siga anunciando esas buenas nuevas de salvación, Dios eterno. Produce ese deseo, esa desesperación, Señor. En que el nombre de Jesús ayuda a tu pueblo, ayúdanos, Señor. Amén y amén. Despedimos a los hermanos que estuvieron a través de la transmisión, a través de la radio. Que Dios les bendiga a todos. Se oye sonido de guerra en el mundo espiritual. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que Misión Cristiana Remanente Fiel te invita para este próximo 31 de octubre a la poderosa noche de exaltación a nuestro Señor Jesucristo, denominada Jesucristo Reina. Únete con nosotros y pelea la buena batalla de la fe. Te esperamos. Para más información, comunícate a los teléfonos 2624-9505 o al 7210-7279 o al 7160-7769. Misión Cristiana Remanente Fiel Internacional.